un encuentro con Cristo puede cambiarlo todo en tu vida. Aleluya. Inténtalo. Gloria a Dios. Hoy es miércoles 5 de agosto del año 2020 y damos la bienvenida a todos mis amados hermanos, a todos los amados amigos y allegados que cada miércoles participan junto con nosotros en este tiempo de estudio bíblico para la gloria de Dios. Disfruta la palabra que Dios nos manda a ello en el nombre de Jesús. Cuando somos parte de un grupo, nosotros seguimos al líder de ese grupo de manera natural y normal. Sucedió con un hombre llamado Leonel Fernández, formaba parte de un partido, se fue de ese partido, formó un nuevo partido y hay un grupo que lo siguió. ¿Por qué? Bueno, porque él es su líder y cada uno de manera normal y natural sigue a su líder. Hoy en día muchos declaran que Cristo es su líder. Ellos declaran ser de Cristo, pero no están siguiendo a Cristo a la manera de Cristo. Y eso es importante que lo entendamos por la palabra. Cristo no es cualquier líder. Sus demandas son gloriosas. Él demanda obediencia total a aquellos que le siguen y no a media. Hay demandas a tomar muy en cuenta, porque si no la cumplimos, no seremos sus discípulos. Hoy iniciamos la primera entrega del tema discípulos que siguen a Cristo, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos allá. Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 25 la santa y poderosa palabra de Dios. Lucas 14, desde el verso 25. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Me acompañas sobre tus pies, por favor? Y damos juntos lectura a la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Finalmente el verso 33 nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, nos dice el Señor. Discípulos que siguen a Cristo. Acompáñame en un tiempo de oración, por favor. Padre y Dios, gracias. En el nombre glorioso y santo de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, alabado sea tú, Señor. A ti te glorificamos y te damos muchas gracias en esta hora, que nos permite en este día glorificar tu nombre, exaltarte a ti, darte gloria y honra, y pedirte ahora y suplicarte que perdone nuestras faltas, que perdone nuestras fallas y que limpie cada día nuestro corazón, nuestros miembros, nuestros sentidos, y nosotros seguirte conforme a tus demandas y exigencias, hacerlo a la manera tuya, Señor. Y hoy edifica tu pueblo y toca a aquellos que no son de tu pueblo. Y gracias. Es por Jesús que pedimos estos favores. Amén y amén. Discípulos que siguen a Cristo. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro, aquel que tiene la disposición de colocar las demandas de su maestro, de su líder, en este caso Jesús, por encima de sí misma, de esa demanda que él tiene de sí mismo para su propia vida. Y aún también pone las demandas de Jesús por encima de su propia familia,
de sus propios intereses y de cualquier cosa en este mundo. Ese es un discípulo, un matete, como nos dice la palabra en original. Como discípulos, como matetes, estemos dispuestos a negarnos a sí mismo por completo, ya sea tomando nuestra propia cruz, lo que significa literalmente estar listos y preparados para cualquier martirio que tenga que llegarnos, o metafóricamente hablando de morir a todos nuestros deseos personales en el nombre de Jesús. Muchos hoy expresan, dicen ser seguidores de Cristo, pero sin hacer lo que Él les demanda, lo que Él les dice. Cuando Jesús nos dice, si tú vas a ser mi discípulo, tienes que cumplir con mis demandas, entonces yo debo estar claro en eso, porque si no, yo no podré ser su discípulo. Y eso es lo que hemos leído en este pasaje de Lucas. Una poderosa razón que yo veo de por qué muchos de nosotros, llamados hoy discípulos, no estamos haciendo discípulos para el reino de Dios, es porque nosotros mismos no estamos viviendo como verdaderos discípulos. Hemos dicho que somos de Jesús. Hemos dicho que Jesús es nuestro Salvador. Hemos dicho que somos de Él. Pero según estas demandas, hay muchos de nosotros que de verdad no está siguiendo al Maestro a la manera de Él. Entonces, por eso yo creo que esta es una poderosa razón de por qué muchos hoy no estamos haciendo discípulos en las naciones, porque no estamos viviendo conforme a las demandas del Señor. Si tú vas a seguir a Cristo como su discípulo, la primera demanda que Él te hace es venir a Él. Y venir a Él bajo sus condiciones. Porque entonces hay muchos que dicen, sí, yo vine a Cristo, pero no bajo las condiciones de Cristo, sino bajo sus propias condiciones. No, yo me arrepentí, sí, yo hice una oración y ya, y ya. No, eso no es así. Según el Señor, si tú lo vas a seguir, tú como su discípulo, entonces su primera demanda es venir a Él, pero bajo las exigencias de Él. Es lo que leemos en el verso 26. Léelo conmigo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos, hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esas son las demandas del Señor. Hay que venir a Él, pero conforme a esas demandas que están ahí. Yo no sé por qué hoy en día tú sigues a Jesús, si es que de verdad tú lo estás siguiendo. Hoy muchos dicen que siguen a Jesús. Muchos dicen por ahí, ¿no? Pero en ese tiempo, cuando Jesús andaba por las tierras allá de Israel, en ese tiempo los que seguían a Jesús se contaban por millares. Seguir a Jesús entre comillas. Se contaban por millares. Y dice el verso 25 que allí había una gran multitud que estaba con Él, pero no lo estaban siguiendo realmente, ¿no? Allí habían todo tipo de personas en aquel lugar, que algunos de ellos estaban con Jesús por curiosidad y andaban detrás de Jesús. Otros lo seguían por ver tal vez las sanidades, los milagros que Jesús estaba haciendo. Otros lo seguían tal vez para confrontar, como lo hicieron los fariseos. Y hoy en día tenemos de todo eso en las iglesias. Gente que dice que están siguiendo a Jesús, pero de verdad no lo están siguiendo a la manera de Él, que es el caso de los fariseos. Los fariseos todo el tiempo estuvieron al lado de Jesús, pero nunca fueron discípulos de Jesús. Otros porque se sentían bien estando ahí por algunas cosas que le complacían, entonces seguían a Jesús. Entonces llegó el momento de Jesús hacer ciertas aclaraciones. Llegó el momento de que Jesús le dijera a ellos, miren, si ustedes de verdad van a ser mis seguidores, si ustedes van a ser mis discípulos, entonces ustedes deben entender que yo tengo una misión que cumplir. Yo voy a Jerusalén, yo voy a morir por los pecadores, yo voy a una cruz, pero es para salvar a aquellos que creen en mí. Entonces hay ciertos requisitos. Si ustedes vienen a mí, que tienen que cumplir. Entonces, cuando Jesús se voltea hacia la multitud, le dice estas cosas. Si ustedes me van a seguir, entonces ustedes tienen que estar dispuestos a pagar un precio. Tienen que sacrificarse por mí. Tienen que entender que el amor que ustedes le tienen a su padre, a su madre, a su familia en general, entonces ese amor tiene que ser por debajo de mí. No puede estar ni igual a mí ni por encima de mí. Él le dijo, mire, para ustedes seguirme, ustedes tienen que aborrecer, según el verso 26, a sus seres queridos. Y ahí aborrecer no es que no los amen o que les tengan odio. No, es que lo amen menos que a Jesús.
¿Por qué? Porque si el amor que tú le das a Jesús es el amor que tú le vas a dar a esos seres queridos que me dice el verso 26, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún tu propia vida, ese amor entonces tuyo debe estar por debajo de Jesús, ni igual ni por encima. ¿Qué es lo que nos han vendido hoy? Algunos por ahí y entonces sigue repitiendo de cristiano en cristiano. No, el primer ministerio, el mío. Entonces tienen el amor hacia sí mismo o igual a Jesús o por encima de Jesús. Otro, no, primer ministerio, la familia. Entonces tienen el amor a la familia a igual a Jesús o por encima de Jesús. Entonces nos han engañado. Porque pasajes como este me dicen todo lo contrario. Que si el amor que le doy a Jesús está ahí, el amor por mí, por mi mundo, por la familia debe estar por debajo. Esto que significa aborrecer, amar menos que a Jesús, nunca igual, nunca por encima. ¿Cuándo vamos a entender esto? Hay que amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, con todo. No hay espacio para uno negociar eso. Por eso el Señor le dijo, tiene que aborrecer, amar menos que a mí, aún tu propia vida. Y tienes que cargar tu cruz a la manera mía. Era necesario entender esto, hermanos. Y el que va a seguir a Jesús tiene que hacerse cargo de estas cosas, tiene que arriesgarse, tiene que jugársela, tiene que entregarse del todo para emprender la obra más importante y más gloriosa que hombre alguno puede realizar en este mundo. Nada menos que participar en la extensión del reino de Dios, porque hemos sido llamados a eso. Cristo vino y estableció la misión. Él cumplió con su parte de la misión y delegó otras áreas en la misma misión que la iglesia debía continuar. Y para eso, entonces, tenemos que comportarnos como verdaderos discípulos conforme a sus demandas, siguiendo a Jesús como Él manda y como Él ordena en su palabra. Por eso entonces Jesús le dijo a la grande multitud que sopesaran lo que ellos iban a hacer, que calcularan si estaban realmente dispuestos a seguirlo. Tenían que emprender la misión junto con Jesús, porque llegarían los momentos entonces en que ellos iban a decir, ¿y qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Ustedes ven que mucha gente dice que entrega su vida a Cristo y después se devuelve. Y otro que dice que no se ha devuelto, pero están viviendo ahí, pero no están viviendo para Jesús, siguiéndolo absolutamente en nada. El llamado a evaluar los costos de la participación en el reino de Dios es necesario para nosotros continuar la obra de este reino. Y eso incluye la renuncia a todos los bienes que poseemos. Y es preciso hacer una evaluación sincera. ¿Por qué? Porque venir a Cristo implica abandonar la multitud. Y por eso el Señor se devolvió en el verso 25 y le dijo, volviéndose les dijo. Y ahí entonces le estableció la regla. Si tú vas a seguir a Jesús, tú tienes que renunciar a la multitud. ¿Por qué? Porque la multitud dice que sigue a Cristo, pero no cumple con sus demandas. Esa multitud seguía a Cristo, pero no como sus discípulos. Porque sin demanda alguna, no es posible ser discípulo de Cristo. Ellos buscaban a Cristo, pero sin demanda y sin costo. No querían pagar el precio. Cristo hace entonces una parada repentina y le hace varias demandas a esta multitud. Si ustedes me van a seguir como mis discípulos, deben saber mis demandas y deben entender que hay un costo para seguirme. Y eso fue lo que le explicó desde el verso 28 hasta el 32. Cuando el Señor allí le dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? O si tú vas para la guerra, o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000. Hay que sopesar y calcular esto. ¿Por qué? Porque Cristo hace demandas. Y si lo vas a seguir, tienes que cumplir con sus demandas, no la manera tuya. Cristo iba a la cruz. Él iba a ser crucificado y sus seguidores tenían que saber las demandas y el costo de seguirlo a él. Por eso cuando a Cristo lo apresan y se lo llevan, entonces los discípulos todos salieron corriendo. Salieron corriendo porque no entendieron este asunto de lo que era seguir a Cristo. El que va a seguir a Cristo tiene que ser conforme a lo que dice el texto bíblico. Tiene que aborrecer aún a tu propia vida. Son las demandas y el costo de seguir a Cristo. Algunos quieren seguir a Jesús, pero sin demanda. Y eso no es posible. Así que, si vas a seguir a Cristo como su discípulo, la primera demanda es venir a Él según el verso 26, pero según su criterio. No los tuyos, no los míos.
Entre la multitud y un verdadero discípulo hay palabras que nos separan, que son diferentes. Porque algunos dicen que son seguidores de Cristo, pero quieren quedarse viviendo en la multitud. Eso no es posible bíblicamente. Él se devolvió a esa multitud que iba con él. ¿Y qué les dijo? Si alguno viene a mí, tiene que renunciar a la multitud. Tiene que comprometerse conmigo y tiene que tener fidelidad a mí. Hay tres palabras que nos diferencian. Una multitud y un discípulo. Hay palabras que nos diferencian. Renuncia a la multitud, compromiso con el maestro, fidelidad al maestro. A todas las demandas del maestro hay que ponerle estas tres palabras, que la ponemos en sigla como RECOFI. Renuncia, compromiso y fidelidad. RECOFI. Cristo le explica a esta multitud cuáles son sus exigencias para el discípulo. Cristo siempre busca RECOFI en cada uno de nosotros para seguirlo. Hay que renunciar a la multitud, hay que comprometerse con el Señor y hay que tener fidelidad al maestro. Entonces algunos no quieren pagar ese precio y quieren decir que son cristianos, pero viviendo a su manera. No se esfuerzan para nada viviendo para el reino. Y para seguir a Jesús hay que renunciar a algunos asuntos, hay que comprometerse a otros asuntos y hay que tener fidelidad con el maestro para seguir donde quiera que él va. Porque si no, entonces él nos va a decir lo mismo que le dijo a estos. Según el verso 26, al final le dijo: no puede ser mi discípulo si no cumple con estas demandas. También dice el verso 27, no puede ser mi discípulo si no cumple con esa demanda. Y también dice el verso 33 al final, no puede ser mi discípulo si no cumple con estas demandas. Jesús recalcó, no puede ser mi discípulo, porque en cada demanda a sus seguidores, a sus discípulos, hay que ponerle RECOFI, renuncia, compromiso y fidelidad en el nombre de Jesús. Si alguno viene a mí, entonces nos habla de un acto libre y voluntario de seguirlo. El llamado de Dios está por encima de nuestras relaciones familiares, de nuestras posesiones familiares y aún de nuestra propia vida. Si entendemos eso, entonces tenemos que hacer algunos ajustes en nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría dice que sigue a Jesús, pero no conforme a la demanda que él hace aquí. El apóstol Pablo estaba claro: yo todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ahora lo que yo vivo en el reino de Dios lo vivo para Él. Alabado sea el Señor para aquellos que entienden eso. Aquí entonces el verso 26 nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece. No significa no amar a tu familia. No significa odiar a tu familia o a ti mismo. Significa amar menos que a Jesús. Y eso incluye mi propia vida. No podemos amar más a nuestra familia y a nuestra propia vida que a Jesús. Y como dije ahorita, si el amor a Jesús que tú le das llega hasta ahí, el amor por tu familia y por ti mismo debe estar por acá. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Que ahora nos han tergiversado todo el concepto bíblico y nos han dicho: no, espérate, amarme yo primero. Entonces ponen el amor hacia mí a nivel de Jesús o por encima. El amor a la familia igual a Jesús o por encima. Nos han engañado porque la Biblia no enseña eso. Cristo nos exige y demanda una devoción absoluta donde el amor a Él debe estar por encima de todas las cosas. Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Eso es absoluto. Si tú vienes a mí, dice Jesús, tú tienes que aborrecer, amar menos todas estas cosas. No améis ni siquiera al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo tiene que estar por debajo de Cristo, todo. Pero para eso hay que ponerle RECOFI. Hay que renunciar, hay que comprometerse, hay que dar fidelidad. RECOFI. Para llegar a ser auténticos discípulos, la Biblia nos enseña que vamos a seguir a Cristo. Él nos exige una disposición absoluta. Él nos llama a colocar nuestro amor a Él en primer lugar por encima de todo. Seguir a Jesús de esta manera son sus demandas. Y es necesario, por lo tanto, entonces amar menos todo lo demás. Y no significa que tú no cumplas con tus deberes. No significa eso. Pero significa que Jesús debe estar por encima de todo. Cada vez veo con más entusiasmo a mucha gente perdiendo su primer amor en el reino de Dios. Perdiendo su primer amor. ¿Por qué? Bueno, porque cada día tienen que hacer un sacrificio. Aquí está Jesús y aquí está
la familia, yo mismo, el dinero, el trabajo, el carro, mis deleites, mis paseos, el primo que llegó de Nueva York, cumplí con un funeral, cumplí por allá, una serie de cosas, ¿verdad? Y aquí está Jesús. Cada vez se nos presenta lo mismo. ¿A quién le doy la primacía, el primer lugar en mi vida? Siempre estamos escogiendo esto y sacrificando a Jesús. Nuevamente sacrificando el Cordero. ¿Hasta cuándo, amados hermanos? No vamos a entender lo que dice el texto. Si alguno viene a mí, tiene que amar menos todo lo otro. Jesús es primero todo el tiempo. Eso es innegociable. Te hago una pregunta. ¿Ya viniste a Jesús? ¿Sí o no? Vamos a ver. Si respondiste que sí, está bien. Ahora, si ya viniste a Jesús, ¿estás amando menos a tus familiares y aún tu propia vida que a Jesús? ¿Lo estás amando menos? No, no es lo que tú digas, no es lo que tú hagas. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Es lo que se ve. Amados, esto es necesario para que seamos sus discípulos. Amar a Jesús por encima de todas las cosas. Vamos a poner recofi a eso en el nombre de Jesús. Todas estas demandas y exigencias es porque nuestro Señor no quiere tener rivales, no quiere tener contrapeso. Si tú estás siguiendo a Jesús y le estás poniendo rivales, cosas que te están obstaculizando para seguirlo con sus demandas, si está poniendo contrapeso, entonces para tú seguir a Jesús vas a ser forzado, arrastrándote, que no puede, y rivales y contrapeso. Entonces todos esos rivales y contrapesos se van convirtiendo poco a poco en pequeños ídolos. Y cuando se convierten en ídolos, entonces ahora tú comienzas a darle el primer lugar a esos ídolos y quita a Jesús de tu primacía. Eso es lo que ha estado pasando. Entonces muchos dicen, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, pero no están haciéndolo conforme a sus demandas. Y apenas estamos hablando de la primera demanda, venir a Jesús de esta manera, aborreciendo todo, amando todo, menos que a Él. Seguir a Jesús cuesta mucho, pero no hacerlo cuesta aún mucho más. Te puede costar el infierno. Te puede costar el infierno. Y aún te puede costar, si eres realmente un discípulo de Cristo, dádivas, galardones y regalos que el Señor te va a dar. Hermanos, es tiempo de vivir como verdaderos discípulos, como verdaderos matetes, como verdaderos hombres y mujeres de Dios que le ponen recofi siguiendo a Cristo. Recofi por la mañana, recofi por la tarde, recofi por la noche. Todo el tiempo, aquel que está siguiendo a Cristo tiene que ser conforme a sus demandas. Y si Él me dice, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces yo no puedo cambiar el evangelio porque a mí me hayan enseñado otra cosa. Yo tengo que entender esto, hermanos. Cristo es primero en todo. En todo. Para que no te diga como le dijo ya a la iglesia en Apocalipsis. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Entiendes eso? Tiene que entender eso bíblicamente. Así que en conclusión, mis amados, el discípulo está puesto en el mundo para llevar la huella del reino de Dios a todas partes, a todo lugar. Es más, se espera de los discípulos de Cristo la actitud que tuvo Juan el Bautista cuando él dijo allí que es necesario menguar para que Cristo crezca. Él estaba mirando eso de él. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros cada día. Porque las demandas de Cristo son altas. Pero para tú ser su discípulo tienes que cumplirlas. Porque si no, entonces no será su discípulo, según Él nos dice en el verso 26. Amén. Hay algunos que nunca se han encontrado con Cristo, nunca han venido a Cristo, no son salvos. Nunca han tenido una confesión delante de Cristo. Nunca se han arrepentido de sus pecados. Nunca se han confesado delante del Señor. Hoy es tiempo de tú tener un encuentro con Cristo. El Cristo que puede cambiarlo todo en tu vida. Ven a Cristo para que Él te salve. Pero tiene que venir a la manera de Él. Como Él ordena ahí en su palabra. Tiene que venir a la manera de Cristo. Ven a Cristo. Porque un encuentro real y verdadero con Él puede cambiarlo todo en tu vida.
y a mis amados hermanos. Hermanos, si alguno viene a mí, hay un día puntual para salvación que eso sucede. Pero después, continuamente, todos los días, tú y yo, como discípulos, debemos venir a Jesús siempre y comenzar entonces a seguirlo todo el tiempo. Seguirlo. Y en ese seguimiento de seguir a Jesús, no es el discípulo el que tiene que ser mostrado. No soy yo que la gente tiene que verme, sino en el mundo vean a Cristo en mi vida, a través de nuestro testimonio de fe, a través de nuestra obediencia. Y si ya entonces viniste a Cristo, entonces ponle recofi a tu seguimiento a Cristo. Si vas a seguir a Cristo como discípulo, ponle recofi. Renuncia a lo que sea rival y contrapeso para tú seguir a Cristo. Ponle compromiso con el maestro a todo lo que es rival y contrapeso. Quita eso, comprométete con Cristo y su reino. Ponle fidelidad al maestro para que todo lo que es rival y contrapeso desaparezca y después nos vengan los ídolos. Porque estoy convencido que si nosotros no estamos haciendo discípulos, es porque no estamos viviendo como discípulos. Hermano, es tiempo de levantarte y revisar lo que tú has creído por las Escrituras. Jesús es el Señor y nosotros solamente somos sus siervos. En una palabra, no hay nada que sea más importante que seguir a Jesús como verdaderos discípulos, como verdaderos matetes, como verdaderos discípulos del reino de Dios. Si tú no estás dispuesto a asumir el compromiso radical de vivir y morir por Cristo, entonces vas a vivir todo el tiempo frustrado. Te vas a pasar todos tus años diciendo que eres cristiano, pero sin seguir a Cristo, no dando los frutos que el Señor espera de ti. Aplica ahora recofi en tu vida para seguir a Jesús como su discípulo. Él lo demanda, Él lo espera, y es así que tenemos que vivir y queremos ser sus discípulos. Porque si no lo hacemos, entonces Él dice, no puede ser mis discípulos. Discípulos que siguen a Jesús. Este mensaje continuará. Te bendiga. Acompáñame en un tiempo de oración. Padre y Santo, Padre y Dios, gracias. Gracias porque tú eres el Señor. Tú eres nuestro líder, eres nuestro maestro, eres nuestro Salvador. Y a ti que te seguimos, Señor. Y tú eres nuestra prioridad. Y si no lo eres, pues ayúdanos a que hoy lo seas. Desde hoy nosotros vivamos conforme a tus demandas. Perdónanos, Señor, por no seguirte según tus exigencias. Perdónanos porque muchos de nosotros te hemos seguido a nuestra manera, a nuestro criterio, según el mundo nos permita, según la familia nos permita, según nosotros mismos nos permitamos. Así muchos te hemos seguido, porque no hemos entendido que hay que amar menos, todas las cosas, porque tú eres lo primordial, tú eres lo primero. Ayúdanos a tomar decisiones serias con esto, para que nosotros, viviendo como verdaderos discípulos, entonces podamos de verdad seguirte, Señor, donde quiera que tú vayas. Y gracias, Señor, por tu ser nuestro líder. Alabado seas tú por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive. Santo es el Señor. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga y continuamos a la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.